Muy bien, ya estamos en línea. Pues un saludo a todos desde el Santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila, junto con el grupo Paideia, que han organizado este curso, ¿verdad? Estos días de reflexión, de discernimiento, y hoy con gusto, pues tenemos la grata presencia de José Ignacio González Faus, un conocido seguramente por muchos de nosotros, por todo el conocimiento, ¿verdad?, que ha aportado pues a la teología, a la iglesia, a la vida de la iglesia latinoamericana, ¿verdad? Y pues es un gusto que podamos tener hoy esta presencia del doctor José Ignacio González Faus. Sabemos que él es de origen español, ¿verdad? Jesuita también, como el Papa, y pues él como profesor emérito de la Facultad de Teología de Cataluña, también enseñó Cristología en Barcelona y Antropología Teológica en la Universidad Centroamericana de El Salvador, conocida como la UCA, ¿no? Es el director también de la revista Selecciones de Teología y miembro del área teológica del Centro Cristianismo y Justicia. Elabora habitualmente en diversos medios escritos de la prensa nacional y sobre todo sus escritos en revistas especializadas de teología. Entre sus obras, ¿verdad?, La Humanidad Nueva tiene su Acceso a Jesús, también el Proyecto de Hermano, Visión Creyente del Hombre, y sus últimos libros, El Rostro Humano de Dios, Otro Mundo es Posible, Desde Jesús, y Herejías del Catolicismo Actual. Hoy está con nosotros, y qué gusto que podamos compartir este momento para que con esta pues ponencia magistral podamos clausurar este curso de verano 2023, y que pues es un momento muy importante para que podamos estar escuchando esta conferencia que se centró sobre todo el curso de verano en el pensamiento y la teología del Papa Francisco. Y ahora pues vamos a compartir y a escuchar la conferencia La Revolución Francisco, a 10 años de su pontificado. Pues bienvenidos todos y pues gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. Este gusto, ¿verdad?, de poderte escuchar, poderlo escuchar. Sabemos pues que siempre nos ofrece un gran pensamiento. Muchas gracias y bienvenidos todos a esta conferencia con la que cerramos nuestro curso de verano 2023. Bienvenidos. Bienvenido, José Ignacio. Muy bien, buenos días o buenas tardes a todos. Tengo que decir una primera cosa. A mí no me gusta leer, me gusta hablar, pero esta conferencia lo voy a tener que leer. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar a Francisco, como Francisco formula muy bien, yo pensé, hombre, lo mejor es que se presente él. Y he hecho toda la charla, es nada más texto de Francisco, que a lo mejor en algún momento interrumpiré para hacer un comentario, pero todo lo que digo son frases de Francisco, a veces empalmadas por una palabra mía o alguna cambiada de sitio para que empalmase con el tema de otro momento y que no hubiera repeticiones, pero voy a leerles unas cuantas frases de Francisco que expone su pensamiento. La mayoría están tomadas de Evangelii Gaudium, de Fratelli Tutti, de Laudato Si, y de algunas otras frases sueltas que encontraron algún discurso y que me parecieron que valían la pena. Entonces, la charla tiene, como quiero que vean en un esquema de ahí, 3 partes. La primera, mirando al mundo, la fraternidad universal. La segunda, mirándonos a nosotros, ser cristiano es ser misionero.
Y la tercera, hay algo en el mundo que dificulta mucho o imposibilita tanto esta fraternidad como esta misión, y es el sistema socioeconómico en el que nos movemos. Este va a ser el esquema. Ustedes irán viendo probablemente cuando cambio de subtítulos, si yo me olvido de decirlo. Y comencemos, pues. Invito a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio, que siembra paz por todas partes y camina cerca de los pobres, los abandonados, los enfermos, y que llama a evitar toda agresión. Nuestra fidelidad al Señor es proporcional a ese amor, pues Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en derechos, en deberes y en dignidad. Así pues, ojalá logremos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad en un mundo tan hiperconectado como incapaz de actuar conjuntamente. Y ahora sigue una descripción de este mundo tan hiperconectado como incapaz de actuar conectado, ¿no? Es un mundo con sueños que se rompen en pedazos y que parecen estar volviendo atrás. Ejemplos. Se encienden conflictos anacrónicos que parecían cerrados. Resurgen nacionalismos exasperados, resentidos y agresivos. Se crean nuevas formas enmascaradas de egoísmo y pérdida de sentido social. Incluso la expresión abrirse al mundo ha sido aprovechada por la economía y las finanzas y se refiere hoy exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros, de la libertad de los poderes económicos para poder invertir sin trabas en todos los países y para imponer una cultura única que unifica al mundo pero divide a las personas y nos hace más cercanos pero no más humanos. Fíjense qué bien formula el hermano Francisco. Bien, un mundo donde la política se ha vuelto frágil frente a los grandes poderes económicos transnacionales, donde se ha perdido el sentido de la historia y la libertad solo deja en pie la necesidad de consumir sin límites la acentuación del individualismo. Y un medio eficaz para construir este mundo ha sido vaciar de sentido o manipular las grandes palabras, desfigurándolas para utilizarlas como instrumentos de dominación. Así se provoca una desconfianza constante disfrazada como defensa de algunos valores. Cuidar el mundo no interesa a los poderes económicos porque necesitan un rédito rápido. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de un pequeño sector humano digno de vivir sin límites. Se percibe muchas veces que los derechos humanos no son iguales para todos. Y las mujeres son doblemente pobres. Y a la vez hay un silencio internacional inaceptable respecto a millones de niños reducidos ya a esqueletos humanos por la pobreza y el hambre. En resumen, dice Francisco, deja de existir el mundo y solo existe mi mundo. Pero esta ilusión que nos engaña caerá ruidosamente y dejará a muchos a merced del vacío y de la náusea. Y lo de sálvese quien pueda se puede traducir rápidamente en todos contra todos, lo cual será peor que una pandemia. Aquí la cultura occidental, pongamos Estados Unidos y Europa, atrae a veces, pero con expectativas poco realistas, porque luego olvida que los migrantes tienen la misma dignidad intrínseca que cualquier persona y deben ser protagonistas de su propio rescate. Pero se los considera menos importantes, menos valiosos, menos humanos, y es inaceptable que los cristianos compartamos esta mentalidad. Y en medio de este mundo así, la comunicación es una especie de ilusión. Por un lado, muchas relaciones digitales, pero que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable, que tiene una apariencia de sociabilidad. Las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo en medio de esas relaciones. Y así la libertad se convierte en una ilusión que nos venden
y se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla lo que yo quiera. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes. Y como es inaceptable, recuerden, sigue aquí Francisco el desarrollo de la parábola del buen samaritano, que sustancialmente nos dice dos cosas. Por un lado, muestra cómo nos acostumbramos a mirar por el costado, a pasar de largo e ignorar las situaciones, a no ser que éstas nos golpeen a nosotros. Pero muestra también que otros hacen propia la fragilidad de los demás, pues hemos sido hechos para una plenitud que solo se alcanza en el amor. Por tanto, aquí hay un fuerte llamado de atención, que es este. El hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa fe le reclama. Y a veces, quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. A partir de aquí entramos en el siguiente fundamental para hablar de la fraternidad, es que la verdadera humanidad es la fraternidad. ¿Por qué? El ser humano no llega a reconocer a fondo su propia verdad, sino es el encuentro con los otros. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Por eso, atención a la Revolución Francesa aquí, que es importante lo que voy a decir, por eso la fraternidad tiene algo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. Sin ella, la libertad enflaquece y se acerca más a la soledad que a la libertad. Pues la riqueza de la libertad es que está orientada sobre todo al amor. Y tampoco se logra la igualdad con definiciones abstractas de que todos los seres humanos son iguales, porque la igualdad es resultado de un cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Por tanto, el individualismo, añado yo, que es la gran característica de nuestra modernidad, el individualismo no nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. Y ese amor universal es un amor que promociona a las personas. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse íntegramente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Por eso la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada. Absoluto e intocable. Y subrayó la función social de toda forma de propiedad privada. Por eso, el principio del uso común de los bienes que son creados para todos es el primer principio del ordenamiento social. Y así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente intolerable que el lugar de nacimiento o de residencia determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. Por supuesto, hay que evitar las inmigraciones, pero para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y crecer con dignidad. De esto de las migraciones sabrán ustedes mucho más que yo por todo lo que tienen ahí. Bien, para llegar a esta comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de cada pueblo, hace falta una buena política. Una política puesta al servicio del verdadero bien común. Pero desgraciadamente hoy la política asume con frecuencia formas que dificultan la marcha hacia atrás, la marcha hacia un mundo distinto. Los planes asistenciales solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver cosas urgentes. El gran objetivo ha de ser siempre permitir una vida digna a través del trabajo. Pero a veces, ideologías de izquierda o pensamientos sociales conviven con hábitos individualistas y con procedimientos ineficaces que solo llegan a unos pocos.
Por eso es necesario fomentar no solo una mística de la fraternidad, sino también una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver tantos problemas acuciantes en los países pobres. A veces se acusa de populistas a quienes defienden los derechos de los más débiles. Pese a esas acusaciones, necesitamos la palabra pueblo para afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos. Y los liderazgos se van degradando porque quieren responder solo a exigencias de garantizarse votos, pero sin avanzar en la ardua tarea de generar a las personas los recursos para su propio desarrollo. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Un pensamiento pobre, repetitivo, que pone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Un paréntesis de comentario mío, cuando yo leí esto me pregunté si no estaba aludiendo Francisco discretamente a las políticas del Fondo Monetario Internacional, eso de imponer siempre las mismas, bueno, no lo sé, ¿no? El neoliberalismo se reproduce a sí mismo y la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. La pasada crisis económica del 2007 hubiera sido la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera y especulativa. Pero las estrategias que se desarrollaron se orientaron a más libertad para los poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. El panorama mundial presenta hoy muchos falsos derechos y grandes víctimas indefensas de un mal ejercicio del poder. Y hay así una debilitación de los estados nacionales, porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Por eso es necesaria una reforma tanto de la ONU como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. A propósito de la ONU, yo he escrito en algún sitio que en vez de ONU debe llamarse ONS, es Organización de Naciones Sumisas, no de Naciones Unidas, una cosa muy distinta. Bueno, en este sentido, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones ocasionales. La política es una vocación altísima, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. La política es un acto de caridad indispensable, el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer miseria. Estamos aún lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. El hambre es criminal y la alimentación es un derecho inalienable. Por eso, la política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales el acabar definitivamente con el hambre, porque se desechan toneladas de alimentos y esto constituye un verdadero escándalo. Pasamos al punto siguiente. Para esto hace falta no dictaduras, sino dictadura y amistad social. Perdón, dictadura. Diálogo y amistad social. El diálogo persistente y corajudo hoy no es tan noticia como los desencuentros y los conflictos, y sin embargo ayuda a vivir mucho mejor. Pero no se puede confundir el diálogo con monólogos paralelos que solo se imponen a la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos. Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario aplicándole epítetos humillantes en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso donde se busque alcanzar una síntesis superadora. Si me permiten otro paréntesis, en mi país, en España, este párrafo es que cae, pero totalmente de pie, ¿verdad? Bien.
La resonante difusión de hechos y reclamaciones en los medios cierra las posibilidades del diálogo, porque permite que cada uno mantenga intocables y sin matices sus propios intereses y opiniones con la excusa de los errores ajenos. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Que la paz no se consigue agrupando solo a los puros también es otra verdad, porque aun las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores, quizá tienen algo que aportar que no debe perderse. En este contexto, la opción por los pobres debe conducir a la amistad con los pobres, no solo opción teórica, sino amistad práctica. Y atención, si a veces los más pobres y descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, debemos entender que esas reacciones muchas veces tienen que ver con una historia larga de menosprecio y de falta de inclusión social. Francisco dedica un largo capítulo que yo aquí resumo al perdón y destaco esto. El perdón tiene un valor y un sentido, que es este. Amar a un opresor no es conseguir que siga siendo así, ni hacerle pensar que lo que hace es aceptable. Amar a un opresor es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Por tanto, perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la dignidad de los propios y de los demás. Perdonar significa buscar que no hagan eso por una necesidad a veces enfermiza de destruir al otro. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Comento, esta frase no es de Francisco, sino de Guardini, pero la ha debido marcar mucho porque la repito con frecuencia. Nunca la humanidad tuvo tanto poder y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Por eso ya no podemos pensar en la guerra como solución, pues los riesgos probablemente serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuye. Toda guerra deja al mundo peor de como lo había encontrado. Y en este sentido, la eliminación de las armas nucleares se convierte en un desafío y en un imperativo moral y humanitario, porque con lo gastado en armas y otros gastos militares podríamos construir un foro mundial para acabar con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Y el último apartado de esta primera parte es una alusión a las religiones, porque, como dice Francisco, la razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica, pero la sola razón no consigue fundamentar la hermandad. Entonces los creyentes pensamos que sin una apertura al misterio Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. En este sentido, la Iglesia no puede quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Los ministros religiosos no pueden hacer política partidaria, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia y de su palabra, que implica una atención al bien común. También entre las religiones es muy posible un camino de paz cuyo punto de partida debe ser la mirada de Dios. Porque, atención a esta frase, Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Esto termina la primera parte. Si me estoy alargando mucho, ya le he dicho a Edgar que cuando sea me corte y luego esto lo podrán leer escrito o en ver. La segunda parte es, ser cristiano es ser misionero. Y aquí lo primero es una breve definición de qué es eso de ser misionero, de evangelizar. Fíjense, el evangelio llena el corazón y la vida entera. El mundo actual solo ofrece un individualismo y un consumismo que a la larga entristecen. Por eso, el que conoce el evangelio se siente necesitado de comunicar esa alegría que la sociedad tecnológica no sabe comunicar. Pero atención, no se llega a ser cristiano por el encuentro con unas ideas, sino por el encuentro con una persona que orienta la vida. Y entonces,
la acogida del amor por dentro de una persona, nos devuelve el sentido de la vida y la experiencia de una liberación nos da más sensibilidad ante las necesidades de los demás. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos. Esta es una frase muy típica que me gusta. El Evangelio es siempre fuente de novedad y por eso hay que anunciarlo no como quien impone una obligación, sino como quien comparte una alegría. Porque la evangelización requiere mucha paciencia, pues comienza dando frutos imperfectos. Y esto lo sabrán ustedes también como yo. Y también se evangeliza tratando de afrontar los desafíos culturales. Por ejemplo, el fundamentalismo religioso o una espiritualidad sin Dios que van haciendo por el vacío que deja el racionalismo secularizista y una información superficial. La evangelización es imposible sin la proclamación de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos hijos de Dios y que nos llama no individualmente solo, sino comunitariamente. Quiere un pueblo con muchos rostros que integre a todos los humanos y todas las variantes de lo humano en una multiforme armonía de culturas transformadas por el Evangelio. Por eso, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros. Y misioneros, las dos partes que seguirán, primero como iglesia y luego como personas, como individuos cristianos. Entonces, sobre la iglesia para ser misionera necesita una mirada cercana, para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Una escucha misericordiosa y compasiva para encontrar los caminos de crecimiento del otro con paciencia, invitando más que condenando. La evangelización no es tarea de unos pocos enviados. Todo cristiano es misionero, por lo antes dicho. Y la comunión entre los cristianos es una comunión esencialmente misionera. Causa a veces dolor, pero eso es lo que la vuelve auténtica y fecunda. Entonces, la evangelización implica además, para todos en la Iglesia, formación. Pero una formación que no se contente con una teología de escritorio, sino que llegue a conocer el corazón de la comunidad y también aprovechar y ver cómo aprovechar esa sed de Dios que solo los pobres y sencillos conocen bien y que es característica de la piedad popular. Por tanto, no una predicación puramente moralista y adoctrinadora. Hago otro paréntesis. Yo no sé entre ustedes, pero en mi país esta frase de una predicación puramente moralista y adoctrinadora es muy importante que no sea eso. Presupuesto de todo lo dicho es un nuevo tipo de relaciones a que invita Jesucristo. Correr el riesgo de dejarse afectar por la presencia física y por el dolor del otro. La revolución de la ternura. Y nada de consumismo espiritual y vueltas individualistas a lo sagrado, ni de un cuidado ostentoso de la liturgia sin preocuparse porque el Evangelio llegue hasta el pueblo. Nada de una teología de la prosperidad que lleva a una espiritualidad del bienestar ajena a lo comunitario. El sello de Cristo es salir a buscar a los perdidos y a las inmensas multitudes sedientas. Y la Iglesia no evangeliza si no se deja evangelizar por ellos. También hay en la Iglesia, por familia repita, un excesivo clericalismo. Los ministros eclesiales están al servicio del pueblo, no al revés. Y en la Iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de unos sobre otros. Es necesario entonces ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, como también una recuperación del sacerdocio bautismal para ahondar en la participación de los fieles en la pastoral y conjunto de la Iglesia. Si me permiten otro paréntesis mío, esto de recuperar el sacerdocio bautismal
a mí me parece un detalle imprescindible para el tema de la sinodalidad que quiere tratarse tanto. Cuando nos han bautizado de niños, no recordamos nada que el bautizo. No puede ser que la experiencia del bautismo, como era la iglesia primitiva, era una experiencia de cambio de vida y que te da una conciencia de tu dignidad. Nadie sabe nada de cuando le bautizaron. Por tanto, hay que pensar un poco todo este tema a la hora de la sinodalidad. Pero bueno, cierro mi paréntesis. De la iglesia misionera pasamos al cristiano misionero. El evangelizador debe ser un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. Su primera condición es abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. Y tan importante como el qué es el cómo. Por ejemplo, no limitarse a decir lo que hay que hacer, sino proponer lo que podríamos hacer mejor. Es una cosa muy distinta. No hay que dejarse robar el entusiasmo misionero. En el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios, de busca del sentido último de la vida, que se manifiestan de forma implícita o negativa. En esta situación, la evangelización puede realizarse de cualquier manera, hasta en una charla de café. Pero hay evangelizadores con exceso de individualismo, con crisis de identidad, caída del fervor y con un cierto complejo de inferioridad. Y esto evita lo más importante, que es que el misionero se haga todo a todos, no que se encierre en su seguridad ni optar por la rigidez autodefensiva. Hay riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la actual privatización, individualismo, hemos dicho, del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. Visto la iglesia misionera y la persona misionera, pasamos a la nueva evangelización. La primera motivación para evangelizar es el amor de Dios que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Y aquí urge recobrar un espíritu contemplativo, pero no sirven para eso ni las propuestas místicas que no tengan un firme compromiso social y misionero, ni los discursos o prácticas sociales y pastorales que no tengan una espiritualidad que transforme el corazón. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, muestran que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de la persona humana. Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Jesús no nos quiere príncipes que miran con superioridad, sino hombres y mujeres del pueblo. Y hay que evitar entonces que nuestro corazón se canse de luchar. Esto es importante. Porque en definitiva, cuando nos cansamos de luchar, nos buscaremos a nosotros mismos en un carrerismo sediento de reconocimiento y aplausos. Y entonces, quizás uno no baje los brazos, pero ya no tendrá garra. Le falta esa resurrección de Cristo que provoca gérmenes de un mundo nuevo. También un detalle de la nueva evangelización es que pide inculturación. Y sobre la inculturación hay que decir que una cultura evangelizadora tiene muchos más recursos, una cultura evangelizada tiene muchos más recursos que una suma de creyentes. Y hay que atender mucho al lenguaje, porque a veces un lenguaje ortodoxo que hace que los fieles entiendan algo contrario al Evangelio y les damos una falsa idea de Dios y del ideal humano. Es más importante transmitir la sustancia que la formulación. La misericordia que se despliega en caridad y justicia es de lo que más debemos hablar. Pero la fe siempre tiene algo de oscuridad y de cruz, que no le quita la firmeza de nuestra adhesión. Por eso, los preceptos de la Iglesia han de procurar no hacer más pesada la vida a los fieles y convertir en una esclavitud
lo que la misericordia de Dios hizo que fuera libertad. Y la Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso alimento y remiendo para todos, sobre todo para los débiles. El Evangelio tiene una orientación muy clara hacia los pobres y enfermos, hacia los despreciados y olvidados. Y si algo debe inquietar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la luz, sin el consuelo y sin la amistad de Jesucristo. Más que temor a equivocarnos, lo que debe movernos es el temor a encerrarnos en estructuras que nos dan una falsa concentración. Una vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos, atención a esto, una capacidad de estudiar los signos de los tiempos es hoy una responsabilidad grave. También, es muy largo, Francisco, que yo corto, la evangelización, por lo que acaba de decir, tiene una dimensión social. Si no se explicita esa dimensión social, se corre el riesgo de desfigurar su sentido por eludir el compromiso con los otros, que es elemento fundamental de nuestro anuncio. Nuestra creación, a imagen de la comunión divina, a imagen de la Trinidad, con una dignidad infinita, pone de relieve las relaciones entre evangelización y promoción humana. Tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales, aunque a veces nos digan, como yo, que no nos metamos en política, no nos limitemos, etc. La religión cristiana no se reduce al ámbito de lo privado sin influencia en la vida social. Eso implica la inclusión social de los pobres y la paz y el diálogo social. Dios se ha revelado en el acto de escuchar el clamor de los pobres, recordar el Éxodo y socorrerlo. Ese clamor es muchas veces no solo de individuos, sino de pueblos enteros. Y hoy la mayoría de hombres y mujeres vive precariamente, excluidos y sin salida. Miedo y desesperación se apoderan del corazón de muchas personas, también en países ricos, lo que llamamos nosotros el cuarto mundo. Entonces crecen la violencia y las desigualdades y se apaga la alegría de vivir. Y aparecen poderes económicos en el terreno del conocimiento y de la información. Nuestro sistema económico es excluyente y mata. Nuestros sistemas informativos dan más importancia a que baje 2 puntos la bolsa que a que muera un anciano de frío en la calle. Las relaciones humanas están fundadas en la competitividad y en la ley del más fuerte. Y el ser humano es considerado como un bien de consumo que se puede usar y tirar. Muchos ya no son ni siquiera explotados, son simplemente excluidos. De modo que, dice Francisco, además de ciudadanos, hay ciudadanos a medias y además excluidos. Unos son ciudadanos, otros son ciudadanos a media, otros no ciudadanos y otros sobrantes. En una situación así, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, porque la cultura del bienestar nos anestesia. Y mientras las vidas truncadas las miramos como un espectáculo que no nos afecta, perdemos la calma en cuanto el mercado ofrece algo que aún no tenemos. Y esta dimensión social de la evangelización tiene obstáculos muy importantes. El primero de todos es la idolatría del dinero, la adoración del becerro de oro, el fetichismo del mercado, la dictadura de una economía sin rostro y sin objetivo humano, que reduce al ser humano a mero consumidor. Ya no somos ciudadanos, somos consumidores. Y que no caen en la cuenta de que tras las crisis financieras que atravesamos hoy, hay una crisis antropológica. El afán de poder y de tener no conoce límites. Muchos bienes que tenemos ya no son nuestros, sino de aquellos que los necesitan, porque el dinero debe servir y no gobernar. Ya hay reivindicaciones que, si no son adecuadamente interpretadas,
no podrán acallarse por la fuerza. En una situación así como la que vivimos, es imposible erradicar la violencia, porque la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resolverán nunca. Nuestro sistema es un campo de cultivo para la violencia, dado que es injusto en su raíz, y un mal enquistado en las estructuras de la sociedad es siempre un potencial de discusión humana. Permítanme un momento, fijémonos aquí. Francisco no bendice la violencia, ni dice que es buena, pero tampoco la condena, porque la ve inevitable cuando la situación es de tanta opresión y de tanto dolor causado a los otros. Y esto tengámoslo en cuenta. No es una defensa, como dicen, de los terroristas, no, es un aviso. Es muy distinto. Consumismo desenfrenado e inequidad son doblemente dañinos. La reacción contra ellos no se combate con indebidas generalizaciones. Las condiciones para un desarrollo sostenible y en paz todavía no están adecuadamente planteadas y mucho menos realizadas. Por tanto, no nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales. Un signo que nunca debe faltar es la opción por los pobres, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Esa opción es una categoría teológica, antes que sociológica, política, filosófica. Por eso, quiero una iglesia pobre para los pobres, y esta debe ser un rasgo decisivo de la nueva evangelización. No hay asuntos que requieran más atención, y esa opción, para ser válida, ha de extenderse también, no solo a lo material, sino a la atención espiritual. Aquí, como ya antes ha dicho, los migrantes plantean un desafío particular, porque son personas y deberíamos escuchar el grito de Dios preguntando, ¿dónde está tu hermano? Ese que estás matando cada día en el taller clandestino, o en la red de prostitución, o en los niños que utilizan para mendicidad, en el que tiene que trabajar a escondidas porque no tiene papeles. Y unos interrogantes parecidos los plantean las mujeres doblemente pobres y con menos posibilidades de defensa, como también los niños por nacer, más indefensos, que a quienes hoy se les niega el derecho de nacer y la dignidad humana. Aunque también es verdad que hemos hecho muy poco por acompañar a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras y donde el aborto se presenta como una solución rápida. La evangelización requiere también, como decíamos, un diálogo. Esa construcción de la paz y la fraternidad es imposible sin el diálogo. Primero, diálogo con la sociedad, con las culturas, con las ciencias, con otros creyentes, porque si Jesucristo es la paz, todo bautizado ha de ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada. Es hora, por tanto, de diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro y búsqueda de consenso, sin separarla de la preocupación por una sociedad justa. Las dos cosas, la obsesión por la justicia social y el diálogo, y todo el diálogo pide de respeto y demás. La Iglesia no tiene respuesta para todas las cuestiones, pero sí puede proponer con claridad los valores fundamentales de la existencia humana. Y ese diálogo debe ser también ecuménico, lo cual supone, primero, que los cristianos superemos nuestras divisiones para hacernos más creíbles, porque es grave el antitestimonio que damos en África y Asia. Segundo, diálogo con el judaísmo, en el que Dios sigue obrando y que permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea. También diálogo interreligioso, como conversación sobre la vida humana y búsqueda de la paz social y de la justicia, más allá de lo meramente pragmático. Diálogo con el Islam, que adora a un Dios único y misericordioso, adhiriéndose a la fe de Abraham y conservando parte de las enseñanzas de Jesús. Siempre diálogo desde un respeto a la libertad religiosa. Y pasamos entonces a la tercera parte. Estas dos cosas que hemos expuesto chocan hoy con algo muy serio, que es un sistema que mata. Las reivindicaciones sociales tienen que ver
con la distribución del ingreso, con la inclusión social de los pobres, y no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir una paz efímera y para una minoría feliz. Una paz que no surja como efecto del desarrollo integral de todos no tendrá futuro. Benedicto XVI invitó a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y a corregir los modelos de crecimiento incapaces de respetar el medio ambiente. Permítame un comentario de esos particulares. Benedicto XVI, que es el Papa de muchas derechas, porque tal como lo formula aquí, queda de una manera que no se acaba de entender muy bien, y Francisco lo que tiene es la habilidad de decirlo de una manera que llega a todo el mundo. Pero es importante esta observación de Benedicto XVI. El derroche de la creación, sigo leyendo, comienza donde ya no reconocemos ninguna instancia por encima de nosotros. No solo Dios, sino la naturaleza no está por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Y hace ya muchos siglos, en Francisco de Asís, encontrábamos una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Entonces, esto supone un destino común de los bienes y, por tanto, lo intolerable de las diferencias. Segundo capítulo. Como hemos visto, la fraternidad cristiana reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes de la tierra como realidades anteriores a la propiedad privada. Y por eso exige devolver al pobre lo que le corresponde, y un cambio de estructuras no meramente material, sino que brote de unas convicciones para que no se corrompa. Si me permiten otro paréntesis que no de Francisco. Yo he comentado muchas veces en la economía primitiva de la Iglesia primera, cómo los santos padres dicen, cuando das algo a un pobre, no le das una limosna de caridad, le devuelves lo que justamente le pertenece. Eso lo decían ya casi todos los padres de la Iglesia, tienen otras clases. Bien, sigamos así entonces. Hoy, el acceso a los bienes está vedado a los pobres por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad que es, atención, estructuralmente perverso. El actual nivel de consumo de los países ricos es insostenible. Ha rebasado ya ciertos límites de explotación del planeta sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza. Y sin embargo, se pretende legitimar el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción imposible de generalizar. Permítame otro comentario que se está diciendo mucho. Antes, lo que destruíamos de los bienes de la tierra lo podía recomponer, era un 60%, un 70%. Hoy lo que destruimos de los bienes de la tierra pasa mucho del 100 y pico por ciento, y por tanto la tierra ya no puede reconstruir. Esto es muy importante. Sigo. La integración de los pobres ha de superar el mero asistencialismo, como ha dicho antes, y el empresario ha de dejarse interpelar por un sentido más amplio de la vida que le permita servir verdaderamente al bien común, no solo a su propio bien. Entonces podemos definir la economía como una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. Todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute hoy en el todo. Por eso hace falta una interacción que, dejando a salvo el elemento de soberanía de las naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no solo de unos pocos. Ya es bueno preocuparse de que no haya malos tratos a seres vivos, a los animales, pero sin que por eso dejemos de advertir que algunos seres humanos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con todo lo que poseen y ostentan vanidosamente una supuesta superioridad.
No podemos admitir que unos se sientan más humanos que otros como si hubieran nacido con mayores derechos. Dios creó el mundo para todos. Un momento, si me permiten. Repito lo de antes, la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a alguno. Este derecho, además, debe ser garantizado para que sea no ilusorio, sino real, lo cual implica contar con medios de educación, técnica, créditos, seguros, comercialización, etc. De lo contrario, como dijeron los obispos de Oceanía, atención a esta frase, un 20% de la población mundial roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Pasemos ahora al apartado siguiente. Esto nos lleva a ver unas cuantas figuras de paradigmas humanos, de modelos humanos, de formas de ser hombre o mujer muy distintas. Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Presupone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. El desarrollo humano integral y la inclusión social no las garantiza el mercado por sí mismo. Y por eso, como domina el mercado, la ciencia y la tecnología no son neutrales, pues pueden implicar diversas intenciones o posibilidades y configurarse de distintas maneras. Los objetos productos de la técnica no son neutros porque van creando un entramado que condiciona los estilos de vida y orienta las posibilidades en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. La tecnología a veces resuelve un problema creando, que voy a saltar un poco porque veo que pasa el tiempo. El hombre que posee la técnica sabe que en el fondo la técnica no se dirige hoy ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio en el sentido más extremo de la palabra. La economía asume la técnica en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Y si no se escucha el clamor de un pobre, de un discapacitado, de un embrión humano, menos aún se escuchará el clamor de la tierra. No se puede proponer hoy una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios. La adoración del poder humano sin límites desarrolla en los sujetos un relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. Y eso empuja a una persona a aprovecharse de la otra y a tratarla como un mero objeto. También, con frecuencia, no se pone sobre la mesa toda la información, sino que se selecciona de acuerdo con los propios intereses políticos, económicos o ideológicos. Y sería necesaria y humana una mirada más global, más integral y más integradora. Por eso sirve de poco un reconocimiento técnico de la dignidad de todo ser humano, cuando hay tantos seres humanos en las situaciones que hemos visto antes. Por eso hay que comenzar contemplando ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. El hombre y la mujer del siglo XXI corren el riesgo de volverse profundamente individualistas. Paréntesis, esto para mí es muy importante. Tengo escritas otras cosas sobre cómo el gran fallo de nuestra modernidad, desde Descartes y demás, es precisamente el individualismo. Cierro.
Nuestra incapacidad para pensar seriamente en las futuras generaciones está ligada a nuestra incapacidad para pensar en quienes actualmente están excluidos de nuestro desarrollo. En este contexto, las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio o con ironías. Y aquí hay que abrir muchos caminos que intentaré sugerir un poco. Caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de la autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Estamos asistiendo a un debilitamiento del poder de los estados nacionales porque la dimensión económico-financiera de dimensiones transnacionales tiende a predominar sobre la dimensión política. Por eso urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, lo he dicho antes de la ONU, cosa que ya fue dicha por Juan XXIII. Los países que se han beneficiado por un alto grado de industrialización a costa de una enorme emisión de gases invernaderos tienen hoy mayor responsabilidad en contribuir a la solución de los problemas que han causado, no echando esa solución sobre el desarrollo de los países pobres. Los países pobres, que necesitan como prioridad la erradicación de la miseria, también deben analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos pequeños sectores de su población y controlar mucho mejor la corrupción. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir el calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Y a todo esto se suma algo que podríamos llamar inmediatismo político. Atentos a los intereses electorales. Ya los gobiernos no se atreven a hacer nada, o si pierden votos, pues pierden, etc. Además, hay que corregir el hecho de que haya una excesiva inversión teológica para el consumo y muy poca inversión teológica para resolver los problemas pendientes de la humanidad. Crear formas explícitas de expolio de la naturaleza solo para ofrecer nuevas posibilidades de rédito inmediato. Eso es frecuente y es indigno y superficial. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo desarrollado actualmente, aportando así recursos para que otras partes puedan crecer sanamente. Ya hay que reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad, y redefinir el progreso sin que valgan aquí términos medios. El discurso ese del crecimiento sostenible se está convirtiendo hoy en un recurso diversivo y exculpatorio que pretende absorber los valores ecologistas dentro de la lógica de las finanzas y la tecnocracia. También el salario justo, no mínimo, el salario justo permite ese acceso adecuado a los bienes destinados al uso común. Y aquí, entonces, los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner sus bienes al servicio de los demás, sin ampararse en una defensa exacerbada de los defectos, de los derechos individuales o de los pueblos más ricos. Es mucho lo que aún hay que hacer, pero no se pueden modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente y la educación cada vez que cambia el gobierno, porque los resultados requieren mucho tiempo y suponen costos inmediatos. Y el que un político asuma estas responsabilidades con los costos que implican, no responde a la lógica eficientista e inmediata de la economía y la política actuales. Los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los valores y una comprensión humana y rica de sentido. Pasamos. Política y economía. La pobreza tiene unas causas estructurales que también hay que resolver, como la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera. Ya no podemos confiar en la mano invisible del mercado.
La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos estados. Entre paréntesis, todos conocerán la frase de Lula del Brasil cuando dijo: yo tengo el gobierno, pero no tengo el poder. Está muy bien dicho, ¿no? Por ejemplo, la salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de reformar y revisar todo el sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga y costosa y aparente curación. Vuelve a decir que no aprendimos las lecciones de la crisis pasada. Bonito esto. El sistema mata, si no directamente a las personas, mata a la democracia política, pues la deja sometida a la tecnología, a las finanzas y al mercado divinizado. Un modelo de producción válido para el futuro supone además limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, reutilizar y reciclar. Y otro de los bienes que los mecanismos del mercado no saben defender o promover adecuadamente es el respeto al ambiente. Salto cosas aquí porque me estoy alargando. La misma lógica que impide una preocupación sincera por el ambiente es la que impide una preocupación por los más frágiles. Muchos esfuerzos en el campo ecológico se ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés nuestra de los demás. Y muchos síntomas indican que esos efectos serán cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Pero quienes tienen más recursos parecen interesados sobre todo en enmascarar eso. Los peores impactos caerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Y no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan a los excluidos, que son miles de millones de personas. Se miran como un apéndice, como un asunto que se añade casi por obligación y de manera periférica a gentes que viven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y una calidad de vida que no están al alcance de la mayoría de la población mundial. Por eso hoy es preciso reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte en un planteamiento social. Otras veces es la misma política la responsable de su desarrollo, no es solo cosa de las finanzas. ¿Por qué? Por la corrupción y por la falta de políticas públicas. Porque mientras unos se desesperan solo por el rédito económico, otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder. Y ni se cuestiona esa lógica subyacente a la cultura actual. Termina entonces esta última parte con una apelación a una espiritualidad ecológica, económica y ecológica a la vez. Espiritualidad económica y ecológica. Las religiones deben entrar en un diálogo, como antes ya dijo, orientado al respeto de la tierra y a la ayuda a los más pobres. No discutir los propios dogmas y las propias verdades, sino qué hago por la tierra y qué hago por los seres humanos. Y construir redes de respeto y fraternidad. Liberar a las personas de todos esos mecanismos compulsivos que crea el mercado para colocar sus productos. Liberarlas de ese engaño de que son libres mientras tengan libertad para consumir. Promover un cambio de estilos de vida que ejerzan la sana presión sobre los que detectan el poder político. De lo contrario, esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses e impide el desarrollo de una verdadera cultura del ambiente. Y bien, a terminar, por lo que toca a los cristianos, la fe en un Dios que es comunión infinita
nos obliga a pensar que toda la realidad contiene en su seno un sello, una marca propiamente trinitaria, lo que quiere decir comunitario, y rezar con frecuencia: Dios Todopoderoso, toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Aquí termina, y ahora, si me permiten, si hay tiempo todavía, una breve conclusión mía. Yo he visto que me parece que el título del curso de ustedes es precisamente lo de la Iglesia en salida. Y como yo resumiría toda la filosofía o todo el pensamiento de Francisco puesto aquí, pues sería también eso mismo, una Iglesia en salida. Pero una Iglesia en salida porque nosotros creemos en un Dios en salida, por así decirlo. Si algo significa el misterio del Dios comunitario, trino y uno, es un Dios que sale de sí. Cuando luego Dios le da a la criatura algo de su imagen y se encarna en lo humano de Jesús y no retiene ávidamente su divinidad, como dice la carta a los filipenses, sino que se vacía, estamos otra vez en una especie de Dios en salida. Cuando a Jesús le preguntan por un único mandamiento y no acepta un único, sino que pone dos, el amor a Dios y el amor a los hermanos, estamos otra vez en un Dios en salida. Y cuando la Iglesia sale de sí misma y se quiere convertir en una Iglesia de la fraternidad universal, estamos en algo parecido a una Iglesia en salida. Por algo en el Evangelio, los verdaderos protagonistas positivos son enfermos y pobres. Y los protagonistas negativos son los ricos y los poderes religiosos. Bien. La consecuencia de esto es que en un mundo cerrado sobre sí mismo y cuya única buena noticia es el dinero y la riqueza, el Evangelio será a la vez una buena noticia por un lado, pero también será un peligro para este mundo. Entonces, ser perseguidos pertenece a la esencia de la Iglesia en salida. Lo que sí que hay que procurar es que nos persigan por ser fieles al Evangelio, no por haber sido infieles, como ha podido pasar algunas veces. Y de aquí quiero terminar con una alusión a las críticas y las exclusiones que se están poniendo, los manejos que se están poniendo contra Francisco, que son más de lo que parecen. Y hago por lo menos una alusión. Ha salido en España un libro de un cardenal del Opus, y de 93 años. Bien, el libro se titula Dos papas y cuenta su relación primero con Benedicto y ahora con Francisco. Pero al final tiene unos apéndices y en esos apéndices hace una denuncia, 2 capítulos, que son una denuncia muy dura de todo lo que sigilosamente se está haciendo contra Francisco. Que hay, y le da los nombres, empresas norteamericanas que están incluso pagando a periodistas para que vayan siguiendo a los diversos cardenales y asegurar cuál es el menos peligroso, entre comillas. Esto se está haciendo ahora. Quiere decir que la revolución de Francisco está desatando una oposición mucho mayor de lo que parece, dirigida en parte por los grandes poderes económicos. Y entonces aquí pues hay un poco para nosotros la última conclusión. O sea, también para nosotros la Iglesia en salida, o lo que he tratado de exponer así, pues puede ser muchas veces un peligro, aunque sea una grandísima buena noticia. Y ahora, más allá de problemas especulativos, que todo está relacionado y la relación, no sé qué se dice mucho ahora, hay 2 cosas que a mí me parecen muy importantes. Que Dios, por trascendente que sea, es tan cercano como lejano. Parece una contradicción, pero es fundamental. Es lo que decía San Agustín, lo más profundo de mí mismo y lo más lejano. Y segunda, este ya no es de San Agustín, sino de Santo Tomás, que el amor
no consiste en quitar dificultades, sino en darnos más fuerza. El amor no hace las cosas más fáciles, dice Santo Tomás. Lo que pasa es que te da más capacidad, que te da más fuerza. Y tercera, que toda esa confluencia hacia una civilización, ahora uso la expresión de Ignacio de Curía, civilización de la pobreza, que yo prefiero decir civilización de la sobriedad compartida, que según Ignacio de Curía es la única solución que tiene este mundo. Yo creo que es así. Bueno, pues en esa civilización de la pobreza hay que dejar claro que el rico, retomando ahora una frase que se atribuye a Juan Crisóstomo, que es el resumen de su pensamiento, el muy rico o es un ladrón o es hijo de ladrón. Y finalmente, con pequeñas cosas así de conclusión, lo que dice también Francisco para volver con la ecología. Fijémonos bien, Dios perdona siempre, pero la naturaleza no perdona. Ya he dicho todo lo más importante, esta pequeña conclusión es lo único que no es de Francisco para situar un poco lo anterior. Creo que me he alargado demasiado, ustedes perdonen, y ahora, como estoy más sordo que la una, dicen no sé por qué en castellano, es mucho mejor si quieren hacer preguntas que las envíen por chat para que las entiendan mejor. Edgar, tienes la palabra. José Ignacio, hermano, agradecemos mucho estas palabras que nos has compartido. El verte y escucharte siempre va a ser una delicia. Agradecemos también esta parte del esfuerzo que haces también de sus usuarios que tenemos en España y México. Ha sido una parte de reflexión crítica, muy crítica, que nos llama también a ponernos en pie como lo habías mencionado desde el principio. A continuación, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat para que sea más fácil. Hay una primera pregunta ya de Lucila que voy a leer. Existe la preocupación de que todo lo que el Papa está proponiendo no está traduciéndose en reformas concretas en la Iglesia. Y de ahí la preocupación de que en su ausencia se pierda este impulso. ¿Qué opinas al respecto? Y si es así, ¿qué sugieres que podamos hacer? Vamos a ver, la pregunta es importante. Yo diría que no estoy totalmente de acuerdo con ella. Y de hecho, en la revista de aquí de España, bastante conocida, que se llama Vida Nueva, salió hace poco un pliego mío que se titulaba Contra la impaciencia eclesial. Hay algunas cosas que el Papa, por la situación en que está, no las puede hacer y nosotros desconocemos esa situación. Se van haciendo cosas. Por ejemplo, a mí me sabe mal que por el tema del ministerio presbiteral de la mujer se ataque al Papa cuando resulta que es el Papa que más ha hecho por las mujeres. Quizá no todo lo que a algunas les gustaría, pero díganme qué ha hecho este Papa con las mujeres y díganme lo que hizo Benedicto XVI o lo que hizo Juan Pablo II. En este sentido, la historia de la Iglesia confirma que las reformas se han ido haciendo siempre más despacio de lo que uno hubiera querido. Los concilios, hoy nos miramos los grandes concilios. Cada concilio, que yo los he estudiado mucho, de los conozco, un concilio importante, empezó a estar activo a los 50 años, cosa que está pasando un poco también con el Vaticano II. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Es tener habilidad para, por nuestra parte, hacer pedagogía. Hay mucha gente muy buena cristiana que todavía no ha asumido algunas de estas cosas. A mí, personalmente, me han pedido de aquí, de América Latina, de un par de sitios, charlas para mujeres sobre la promoción de la mujer. Y tuve unos oyentes que eran católicas y buenas personas a más ni poder, pero
su mentalidad era todavía que eso de las mujeres es una cosa, hasta que, bueno, hacerles ver poco a poco que la mujer también es hija del buen, poco a poco, y abrirles. Creo que una cosa que hoy podríamos hacer por ayudar a Francisco, y no sé si lo hacemos bastante, es pedagogía. Pedagogía para difundir lo que él está haciendo y a lo mejor no puede llegar a hacer. Lo cual no quita que de vez en cuando, pues a lo mejor algún pequeño gesto así pueda servir para provocar una crisis y dar un paso al frente. ¿Cómo se combate el inmediatismo político? ¿Cómo se combate? Pues mira, no se combate porque los que más lo provocan son las multinacionales, por no perder el poder. Pongamos un caso, ante el tema de la ecología. Hoy es muy posible que sea necesario, si queremos salvar el planeta, que la circulación en carros, en coches, vaya desapareciendo en las grandes ciudades. Dicen, no lo sé porque no lo he visto, que en alguna ciudad de Holanda o Bélgica hay ciudades donde ya por la calle casi solo corren bicicletas y patines. Pero ponga usted un alcalde de una ciudad que vaya dificultando la circulación, pierde las próximas elecciones. Este es el problema. ¿Cómo se combate? Haciendo todo lo que podamos, pero sabiendo que es muy difícil de combatir. Otra pregunta. Me llama la atención cómo los poderes económicos globales buscan una vivencia de la fe de acuerdo a sus intereses. En este sentido, el Evangelio de Jesucristo sigue siendo contracultural. Pues sí, muy bien dicho. Aquello de Marx, de que la religión es el opio del pueblo, no hay que decir que es, pero sí que hay que decir que la religión la buscan los poderes para silenciar al pueblo. Y el catolicismo hispano, que es el que más ha estado presente en América Latina, creo yo, ha tenido un cierto defecto en los últimos tiempos, que es pensar más en Dios, con nuestra idea de Dios, aunque le quieran servir y todo eso, que pensar más en cómo Jesús revela a Dios. Conocíamos a Dios antes de conocer a Jesús, con lo cual Jesús se convertía casi en innecesario y lo que importaba pues es una serie de principios que nos parecía que era voluntad de Dios, y esto favorece mucho que ese tipo de católicos que pues estén preocupados por el aborto, por la homosexualidad, por la eutanasia, pero no estén nada preocupados por la injusticia, por la pobreza, por los salarios indignos, etcétera, etcétera. Aquí hay mucho que hacer y, por si les sirve, remitiría algunas cosas que yo he escrito sobre el jansenismo. El jansenismo me parece a mí que ha sido la herejía más nefasta de la modernidad y que más ha influido y ha dejado influido al catolicismo. El jansenismo es muy poco jesuánico, solo conoce a Dios, pero un Dios que es ante todo justicia. Es un poco misericordia para nosotros, para todos los demás es justicia que los condena. Lo digo así con frases muy simples, pero creo que esta mentalidad jansenista ha marcado bastante, por lo menos al catolicismo español. Ya no diría yo tanto al catolicismo latinoamericano, por el que ha surgido, la teología de la liberación y demás, pero algunas grandes figuras del catolicismo latinoamericano, algún gran multimillonario tienen ustedes ahí en México y que está entre las 4 o 5 primeras, pues yo creo que a este sí que le ha influido y que me perdone si no es así, pero en vez de perdonarme, que me demuestre que no es así. Bien, ¿qué más? Aquí yo ya no tengo más. No hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien pues quiere hacer su pregunta, comentario aquí en el chat. O igual si alguien quiere abrir su micrófono. Yo creo Bueno, que como digan, si oigo bien, bien, y si oigan mal traducida. Bueno, preguntaban también si se les puede enviar la conferencia por escrito a los participantes. Sí, sí, la ponencia te la enviaré por escrito. Ok. Creo que ya te envié un primer texto que era muy largo
hoy lo he reducido, le he añadido, en cuanto acabe esto el lunes, tienes ahí la ponencia por escrito. Ok, entonces quien quiera la ponencia por escrito, por favor ponga en el chat su correo electrónico y yo se la envío inmediatamente. Sí, Aníbal tiene la palabra, nada más le pedimos que sea concreto y fuerte. Por favor. Muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias al padre José Ignacio González. Mi pregunta es la siguiente. El Papa y desde el Vaticano, incluso en términos políticos, seguro es consciente de líderes políticos que tienen una sensibilidad con todo este pensamiento y todo este esfuerzo de transformación y revolución del Papa Francisco. Pero también creo que es consciente de que muchas veces la iglesia jerárquica en muchos países a veces está aliada a los poderes que de pronto están precisamente en contrasentido no solamente de estas transformaciones, eh, como tampoco entonces a favor de lo que esos líderes políticos sensibles a lo que el pensamiento del Papa está orientando en cuanto a las urgencias frente al hambre, frente a la pobreza, frente al cambio climático. ¿Podríamos saber qué esfuerzos se están haciendo con esos gobiernos sensibles a esas transformaciones, a esas acciones concretas que deberían operarse? ¿Se puede hablar de eso? Sí, yo no sé mucho porque ya no estoy metido. Voy a hacer 90 años, o sea que estoy bastante retirado. No estoy muy metido en esas cosas. Pero una cosa que me parece muy significativa ha sido, por ejemplo, el último nombramiento de cardenales. Repentino y tantos. Yo creo que Francisco, que al comienzo de su pontificado habló de la conveniencia de dimitir un papa, si hoy no dimite, estando como está de salud, es porque no cree que no tiene garantizado el futuro. Un gesto en este sentido ha sido el último nombramiento de cardenales. O sea que parece que va buscando, precisamente por lo que he dicho antes, que es que hay periodistas que están investigando cuál es el cardenal más conservador, etc. Luego también hay que tener una cosa. El Papa no es una autoridad a favor mío. Yo estoy con él. El Papa es Papa de todos. Y por tanto, ante mucha gente opuesta, no puede comportarse como me comportaría yo, ciudadano, porque también es hijo suyo, es hijo de la Iglesia. Yo creo, en el caso de la guerra de Ucrania, la conducta del Papa con el patriarca Kirill de Rusia es la que tenía que tener un Papa. No es la que tenemos que tener los cristianos, que deberíamos decirle al patriarca que hay muchísimas más cosas. Pero el Papa de procurar no romper, porque entonces de aquí nacen los cismas y demás. Bueno, no te puedo contestar más, Aníbal, porque no estoy metido ya en todo el trapicheo, pero me gustaría marcar estas dos cosas. Que el Papa está por encima de ser mi defensor, mi argumento, mi fuerza, no, aunque yo procure servirle. Y segundo, que yo creo que el Papa está dando algunos pasos, como ese nombramiento de cardenales, porque ahora el problema no es si hace esto o aquello, el problema es quién será el futuro Papa. Esa es la gran pregunta. Muchas gracias, Aníbal, por tu pregunta. Gracias, José Ignacio, por la respuesta, hermano. Gracias. Y hay algunas preguntas en el chat también, una que se perdió hasta ahí arriba y dice... Sí, vamos a ver. Me interesa la propuesta del Papa para un nuevo orden mundial, reuniendo las comunidades de los grandes acuíferos del mundo, pero no sigue. El Papa reúne comunidades de acuíferos y de mucha gente. O sea, el Papa sí que va procurando, parece, pues eso, de crear grupos distintos, porque somos muy distintos, pero que tuvieran una cierta confluencia en esa idea de un nuevo orden mundial. Fíjense que el poder de los medios de comunicación en defensa, a veces no explícita, pero sí tácita, o en evitar ataques al sistema, es enorme. Hasta muchos medios teóricamente de izquierdas. Entonces, aquí hay que ir creando poco a poco una mentalidad, algo de lo que yo decía antes.
por favor, ustedes, cristianos, sean pedagógicos, difundan esto, miren cuál es la mejor manera de que llegue a la gente que lo conoce menos, etcétera, etcétera. No sé decir esto. Luego, no entendí a qué lo que nos recomendó leer. Pues yo no me acuerdo de lo que recomendé. ¿Qué es lo que recomendé leer? ¿Era mío o era de Francisco? Lo de las herejías, me parece, ¿no? Sí, La bien, pues, herejía del jansenismo. no lo recomendé porque sería hacerse propaganda. Simplemente lo cité. Entonces, en mi antropología teológica, que primero salió en un volumen, proyecto hermano, de 700 páginas, y que luego, como la editorial no se atrevía a reeditar un libro de 700 páginas, porque por lo menos en España sucede que muchos cristianos del Vaticano II se dedicaron a la teología, estuvieron leyendo, leían, pero ahora estos cristianos ya tienen casi 90 años. Y como yo digo, los hijos no les han salido católicos, les han salido caóticos, es una cosa muy distinta. Entonces, editar un libro de 700 páginas no se atrevía. Y al final se decidió, vamos a ir probando por separados. Ya ha salido en 3 volúmenes distintos. Bien, el volumen que toca la gracia, que salió en segundo lugar y que se llama Plenitud Humana para una teología de la bondad, allí hay un largo tratamiento del jansenismo, precisamente cuando se habla de que la gracia es universal. Y los jansenistas estaban empeñados en que era solo para unos pocos, que somos nosotros, por supuesto. Bien, allí lo analizo más, cito textos, porque poniendo un mérito, tengo que decir que me tragué todo jansenismo, que es una cosa bastante aburrida, pero bueno, para poder saber de lo que hablo. Si es a eso a lo que me refería, pues ahora. Otro dice, ahora que se estrenó la película de Barbie, cada de las ideas nuevas sobre la familia, y ahora se me ha ido aquí. Se me ha cambiado el texto que tenía. Ahora, y ahora que Estados Unidos habla de los sobrinos, ¿qué viene en nuestra iglesia? Esto no puedo contestar porque no he visto la película Barbie y no sé cuáles son las nuevas ideas sobre la familia. Eso, discútanlo ustedes, por favor. Y otra, una humanidad más humanizada. Es importante ser contemplativos y la esencia de ser iglesia en salida que dirige su mirada a la misión de Cristo. ¿Por qué no hay circunstancias, causas ni excusas que impidan al cristiano misionero vivir siendo coherente, pensar en el radicalismo que defienda con las obras la fe individual y la fe comunitaria? Bueno, no es una pregunta, es un... Le agradezco mucho por el interés de compartir la realidad con la verdad de nuestro tiempo actual. ¿Cómo despertar la conciencia de la Iglesia y de todo ser humano? Interés y verdadero amor por los que no se siente parte de este mundo que es para todos. Dios nos fortalezca y su espíritu nos anime en todo momento. El Papa es un gran impulsor de vivir la fe, de vivir en la fe por el amor verdadero. Muchas gracias. Es más un comentario que otra cosa. Sí que diría, por comentar el comentario, que es muy importante hoy ir adquiriendo una experiencia espiritual que no sea solo cuando contemplas la grandeza, la naturaleza, sino cuando has logrado tratar a otros de una manera totalmente o casi totalmente gratuita, pensando en ellos y en mí, metiéndote en su dolor, en su modo de ver, en su sufrimiento. Saber paladear aquí que has experimentado el Espíritu de Cristo, eso es muy importante. Esa es una experiencia que directores espirituales, todos, han de procurar fomentar en la gente. Porque hoy tenemos experiencias espirituales que son muy válidas, de todo lo que he dicho ahora, pero que pueden quedarse en lo que Francisco decía, un cierto individualismo espiritual. Y hoy no podemos vivir con un individualismo espiritual. Es necesario, me permiten la expresión, de derecha, ¿no? Una especie de socialismo espiritual o comunitarismo espiritual. Eso por comentar. A ver, ¿cómo se llama el libro que escribió
El papá, sí, se llama Mis dos papas. Él es un cardenal de 93 años que se llama Ferran o Fernando, no me acuerdo, pero con poner en internet Mis dos papas ya han salido. Cardenal. Y realmente vale la pena, porque fíjense, he subrayado que era del Opus. A lo mejor podíamos esperar otra actitud, pero este señor, después de contar su relación con los dos, dice, bueno, está pasando esto. El libro no es que sea muy entretenido, pero he citado solo la tercera parte, es haber hablado con Benedicto y con Francisco, unos cuantos apéndices, donde trata el tema de la pederastia, y uno de ellos, que si quiero referir algo así, a momentos difíciles, dedica a dos católicos a lo que he dicho. A ver si me acuerdo el nombre. Es que a mi edad, cuando se acabe esta sesión, sí me acordaré de ese nombre, pero Fernando o Ferran, me acordaré. ¿Cómo se llama el libro con apéndices? Es el mismo plan. El libro se llama Mis dos papas. O sea que poniendo el libro me saldrá enseguida el autor. Y ya digo, si se pudiera hacer una edición de los apéndices, estaría muy bien. Si no, pues hagan de cargar con todo el libro, ¿no? Nothing else. Pues yo creo que son todas las preguntas. ¿Alguien más tiene algo, un poquito más? ¿Otra pregunta? Pues adelante. Y si no, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus preguntas. Muchísimas gracias, hermano. Mira, dos papas ahí. Julián Herranz, efectivamente. Muchas gracias. Ahí está. Pues muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Vamos a aprovechar. Tenemos todavía unos 5 minutitos más, 10 minutitos más. Yo le he preguntado a José Ignacio y me dijo que él tiene este espacio precisamente para nosotros, para este momento. Estamos terminando este curso y todos los que están unidos también. Recuerden que si quieren la conferencia completa, correcto y ahí. Bueno, y si no hay nada más, creo que no, pues finalmente, de verdad, estamos muy agradecidos porque esté con nosotros el doctor José Ignacio. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a todos los que participaron en este momento. Yo solamente tengo una última cosa y le voy a pedir a Ricardo, ahora sí. Por favor, Ricardo. Un pequeño agradecimiento. Vale, por Dios. Muchas gracias. Bueno, Sí, solamente queremos compartir un reconocimiento del Santuario de la Inmaculada Virgen de Tequila y el proyecto Paideia otorgan el agradecimiento al presbítero doctor José Ignacio González Faust por compartir el tema Conferencia Magistral Francisco a 10 años. En el curso Hacia una iglesia en salida del proyecto teológico y pastoral del Papa Francisco, enmarcarse nuestro asesor académico y pastoral, presbítero licenciado Jacinto López Montaño. Pues muchas gracias a todos, hermanos, en especial a José Ignacio, quien con mucha amabilidad y precisamente como un gran ser humano y un seguidor de Cristiano, pues nos ha compartido su sabiduría. Buenas noches hasta España, Ignacio, y buenas tardes a todos aquí en México. Digo, quisiera despedirme con una cosa que le comenté a Edgar cuando me invitó, que venga a Oaxaca. Yo le dije, hombre, en diciembre del 77, por primera vez en mi vida, visité yo Oaxaca como turista. Algunos de ustedes no habrían ni nacido entonces. Y entonces me dijo, la encontrarás muy cambiada. Yo, ojalá que la iglesia la encontremos también cambiada. Este fue un poco nuestro primer contacto, ¿no es verdad, Edgar? Bueno, pues que el Señor los bendiga a todos y que sigamos hermanos en el silencio, en la distancia, en el no contacto, pero hermanos siempre, para construir eso que Jesús llamaba el reinado de Dios, es el reinado de la libertad por dignidad y una libertad que lleva a la fraternidad y a la igualdad en lugar de destruirlas. Buenas noches para mí y buenas tardes para